buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Soy Mariana Campero, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. COMEXI es un centro de estudios dedicado a los temas de mayor relevancia para México y el mundo. Y pocos temas tienen el impacto y la relevancia geopolítica como el sector energético. Es por eso que desde el año 2013, COMEXI ha recopilado las mejores prácticas internacionales y ha publicado varios documentos con el fin de influir de manera positiva en el fortalecimiento del mercado energético en nuestro país. Es para mí un gran privilegio poder recibir hoy al doctor Luis Giusti, uno de los expertos de mayor renombre y trayectoria en el sector. Fue presidente y director general de PDVSA y recibió el reconocimiento de Ejecutivo Petrolero Mundial. Doctor Giusti, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Igualmente, agradezco enormemente al doctor Luis Telles, miembro fundador de COMEXI y exsecretario de Energía, por haber aceptado moderar esta conversación. Muchas gracias, Luis. La dinámica de esta tarde consistirá en una presentación inicial por el doctor Giusti, seguida por una conversación entre ambos invitados. Al finalizar, abriremos el foro para sus preguntas y respuestas con el fin de terminar alrededor de las 7:30 de la noche. Muchas gracias a todos por estar aquí y estoy segura que esta conversación será de gran interés para todos. Luis, doctor Giusti, tienen el foro. Muchas. Antes de empezar, quisiera agradecer a Mariana que me haya invitado. Yo creo que ya. Bueno, quisiera agradecer a Mariana que me haya invitado y comentar que Luis Giusti es un gran amigo de México. Luis y yo tuvimos la oportunidad de conocernos en 1998, cuando los precios del petróleo se venían desplomando. Hicimos una mancuerna entre México y Venezuela, entre Luis y yo creo que muy interesante, y pudimos visitar a los países árabes, pudimos visitar a Noruega y pudimos visitar a otros países, a Indonesia, etcétera, y convencerlos de que había que bajar la producción internacional de petróleo. Y después de un esfuerzo muy grande logramos una baja en la producción internacional como del 7%, lo cual hizo que los precios del petróleo, si ustedes piensan que teníamos un problema con precios del petróleo de $40 por barril, en aquella época los precios del petróleo estaban a $6 por barril. Y me acuerdo que en un vuelo que tomamos en un avión de PDVSA, cuando PDVSA todavía tenía aviones y cuando PDVSA era una gran empresa, tomamos un vuelo de Madrid a Riad y Luis me dijo, mira, si no tenemos éxito y no logramos convencer a los árabes, a los saudíes, de que bajen la producción y que ellos a su vez convenzan al resto del mundo de hacerlo, va a ser una debacle para tu país en términos financieros y también para nuestro país, para Venezuela. Luis es uno de los héroes, digamos, del mundo petrolero, porque hizo la reforma y la apertura en Venezuela, donde él se los va a comentar, pero logró aumentar la producción en una forma muy importante, mantener una empresa extraordinaria. PDVSA tenía los estándares de producción y de eficiencia que tienen las mejores empresas del mundo, al mismo tiempo que logró una participación enorme de empresas como Total y Exxon en Venezuela. Y me acuerdo que Luis estuvo a punto, no le va a gustar que lo diga, pero estuvo a punto de ser presidente de Venezuela, y si hubiera sido presidente de Venezuela, hoy Venezuela sería otro país totalmente distinto. Pero lo que más le agradezco a Luis es que en ese viaje, justo antes de que aterrizáramos en Riad, me dijo, oye Luis, ¿tú has ido alguna vez a algún país del Islam? Le dije, no conozco Egipto, no conozco. Me dijo, mira, va a haber un príncipe que te va a acompañar porque tienes un nivel de
estadista y de estar representando un país muy importante, y cuando te bajes, el príncipe te va a dar la mano, pero no creas que es ningún coqueteo, ni mucho menos. Es lo que se usa en el Islam. Y me tomó el príncipe y llegamos hasta el hotel, hasta el Palacio Real, donde dormimos. Y cuando llegué a la puerta de mi habitación, el príncipe no me soltaba la mano. Entonces dije, bueno, mi patriotismo llega hasta la puerta de mi cuarto. Si me la suelta en la puerta, vamos a lograr una reducción de precios. Si no me la suelta, me regreso a México inmediatamente. Afortunadamente me soltó la mano y nos hicimos muy amigos, el príncipe y yo, por cierto, y nos hicimos muy amigos Luis y yo. Y es un gran honor. Muchas gracias por invitarme, Mariana, y es un gran honor que ustedes puedan tener aquí a uno de los hombres más conocedores del mundo petrolero internacional. Luis ha sido reconocido no únicamente por el premio de el mejor empresario petrolero del mundo, sino ha estado en el consejo de Shell, es uno de los consultores más buscados en materia petrolera. Y la idea es que Luis nos vaya a dar una plática de cómo ve el contexto internacional y después platicar un poco de cómo ve la apertura mexicana y cómo contestar a las preguntas de ustedes en un momento en el que la apertura está dando grandes resultados y que también está en la opinión pública con un gran signo de interrogación que alguien ha abierto en torno a esto. Luis, muchas gracias y gracias por estar en México. Pero antes de comenzar, tengo otro cuento que echar. Cuando yo conocí a Luis, intervinimos juntos en una conferencia donde a él le tocó hablar y a mí también. Y él capturó a la audiencia de una manera impresionante porque él echó un cuento de que cuando un día Zedillo lo llamó, cuando él era Chief of Staff, y le dijo, Luis, ¿tú tienes amigos en Washington? Y él le dijo, no tengo. Y entonces Zedillo le dijo, pues más vale que te vayas a buscar amigos allá porque necesitamos $20,000 millones. Gracias, Luis. De nuevo, muy complacido de estar aquí. Muchísimas gracias. Me siento profundamente honrado por esta invitación. Le agradezco de manera muy especial a Luis el haberme invitado. Siempre, desde hace ya bastante tiempo estoy viniendo a México, he estado metido en varias iniciativas y siempre pendiente de lo que está ocurriendo aquí, en el mundo petrolero en general, pero definitivamente con mucho afecto en el caso mexicano, de los países latinoamericanos, más allá de mi país. México ha sido siempre bandera importante y un lugar que verdaderamente amo y amo a su gente, de tal manera que me complace mucho estar aquí. Nos convoca Luis en esta reunión a hablar básicamente de la reforma petrolera mexicana y también con algunas referencias a lo que es el caso venezolano. Sin embargo, yo le apuntaba que antes de meterse en eso, sería bueno tomar unos cuantos minutos para crear una especie de telón de fondo en dónde es que nos estamos moviendo, porque no es nada más que México está haciendo una reforma, no es nada más que la situación de Venezuela es otra, diferente, sino al mismo tiempo cómo pueden incidir otros factores, en qué ambiente nos estamos moviendo. Ahí el mundo está evolucionando muy rápido con una serie de transformaciones y el sector de energía definitivamente es una de las más activas, de los sectores más activos. Me gustaría empezar por 4 o 5 cosas para ubicarnos. En primer lugar, quisiera decir que el mundo actual consume 285 millones de barriles por día de petróleo equivalente. Petróleo equivalente porque hay conversiones del gas natural y del carbón. De esa inmensa cantidad de energía que se consume, el 34% es petróleo, el 26% es gas natural y el 22% es carbón. Queda un 18%. En ese 18% tenemos la energía nuclear, que es alrededor de 5%, después está la hidroeléctrica, que es como un 2%, y después el resto, que son como 12 puntos,
es biomasa, y en la biomasa caen muchas cosas, por supuesto, pero la biomasa en gran escala básicamente está basada en tala. Talan los bosques, muchos de esos bosques inmensos que hay en la frontera de Estados Unidos con Canadá, es donde está el verdadero origen de la biomasa, o sea que sí hay de alguna manera un intercambio con lo que es la vegetación. Estos números son importantes para saber que el petróleo, a mí en las reuniones que he tenido, en esto de ayer para acá, me preguntan, bueno, que si el petróleo está de salida. No, el petróleo no está de salida, el petróleo está aquí por mucho tiempo más, y sobre todo en el sector de transporte. Cuando se habla del cambio al gas natural y de que tenemos que buscar otros combustibles que sean más generosos y todo lo demás, se habla mucho de los vehículos eléctricos y están de moda y hay proyecciones de todo tipo, pero si miramos hoy en día la situación, hay 4,5 millones de vehículos eléctricos en el mundo. ¿Y cuántos son los que no son eléctricos? Los que están en todas partes. Entonces, esto lo quiero decir porque no tenemos que tenerle miedo a esta especie de fantasma que hace tiempo han venido diciéndonos que había el peak oil y que el petróleo se iba a acabar y había pronósticos fatalistas. El petróleo está aquí y está aquí por mucho tiempo más. Y eso, por supuesto, que es una reflexión fundamental para el tema que nos ocupa hoy. Porque de lo que estamos hablando aquí, naturalmente que hay el gas también, pero el petróleo es lo más importante de lo que tiene que ver con la reforma de México en estos tiempos. Eso es por una parte. Por otra parte, vale la pena hacer un pequeño comentario acerca del mercado petrolero, que también es el otro factor que nos afecta. ¿No? El mercado petrolero ha cambiado muchísimo porque los sauditas, que siempre son los que han controlado a la OPEP, porque al fin y al cabo tienen 280.000 millones de barriles de reserva y producen 10 millones de barriles por día, de tal manera que es un país sumamente poderoso, pero siempre han tenido una especie de predominio sobre todos los demás países. Hay una cosa que vino a cambiar todo eso, sobre todo después del año 2014, noviembre del 2014, que es cuando ya empezó a entrar en masa el shale oil, del cual podemos hablar un poquito porque también tiene interés para México el shale oil. Y voy a hacer una brevísima reflexión al respecto. Cuando apareció el shale oil, entonces los sauditas, al principio, incluso amigos míos, les oí declaraciones, por ejemplo, no le tenemos miedo a eso porque eso tiene un break-even de 90%. Bueno, el break-even del shale oil hoy es como de entre 32 y 35%. O sea que eso fue una equivocación tremenda. Los sauditas se lanzaron a la lucha por el mercado con el pretexto de que tenían que abastecer a sus clientes y todo lo demás, pero en el fondo era una guerra de precios tratando de ver cómo podían derrotar al shale, cosa que no han podido lograr. También es importante el saber que eso es así y que aquí hay shale oil atractivo que ni siquiera está hoy en día en la plantilla que estamos discutiendo. O sea que es importante tener en cuenta eso. Es peligroso planificar con el precio alto de hoy en día, que estamos entre 70 y 72 dólares, porque ahí interviene, entre otras cosas, la caída de la producción de Venezuela. Venezuela se ha venido abajo y está produciendo 1,5 millones de barriles por día. Entonces, naturalmente, eso más los esfuerzos entre los rusos y los sauditas para estabilizar el mercado han llevado el precio ahí, pero ¿hasta cuándo llega eso? ¿Y en qué momento se cansan de esperar? Porque, y termino con esto, en este aspecto, porque hay hoy en día en los Estados Unidos alrededor de 5.500 pozos de una cosa que llaman DUCs, que es Drilled Uncompleted, que están perforados y están listos para producir y están allí como los jugadores en las líneas esperando para entrar, y cada vez que el precio lo favorece, lo único que tienen que hacer es bajar una guaya, perforar el revestidor y poner a producir los pozos. Y eso hace que eso se haya convertido en una especie de ente regulador, ¿no? De tal manera que eso también es una pieza importante para entender lo que está pasando ahí. Ahora, hablemos un poco de México. Hoy me preguntaban que por qué, que si es buena, que si no es buena la reforma petrolera mexicana, y yo afirmé y categóricamente que es muy buena.
Me preguntaron, ¿y por qué? ¿Y por qué es buena? Bueno, es buena empezando porque la producción mexicana tiene un montón de años declinando sin que se pueda revertir. O sea, está bajando aceleradamente. Simplemente, aunque hay reservas en el subsuelo, no se pueden explotar porque ha habido limitaciones financieras y todo lo que ya conocemos. De tal manera que, por esa razón ya es necesario empezar a considerar un cambio. En segundo lugar, porque no solo es la producción, sino son las reservas. No, las reservas han ido decayendo. Hace 25, 30 años, México tenía 30 millones de barriles y hoy en día tiene 10 millones. Entonces, esa es una razón muy importante. La segunda razón por la que es buena es porque se hizo un llamado internacional, se hizo una invitación y la gente acudió. Porque ahora estamos tranquilos y contentos, pero en los primeros días no era así. Inclusive las primeras 2 o 3 ofertas no salieron muy bien. Sin embargo, la perseverancia hizo que salieran bien. Y en tercer lugar, porque se ha creado una estructura institucional de gran fortaleza que incluye todas las agencias estas, la CNH, la CRE, la del gas, Senagas y todo lo demás, de tal manera que hay una especie de mapa para todo aquel que quiera venir a intervenir aquí, porque sabe para dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer y dónde está la diligencia y quién la está manejando. No la confusión que había antes de lo que representaba Pemex o que si había que ir a pedirle permiso a alguien allá y cosas por el estilo, se han ido despejando y le han dado organicidad a todo lo que tiene que ver con el proceso petrolero aquí en México. Por supuesto, esta venida de las compañías con el gran compromiso de invertir es una cosa que, en mi opinión, y lo digo categóricamente, después de todo lo que ha ocurrido, es irreversible. Es irreversible porque no es posible que alguien considere un escenario en el cual eso se vaya a echar para atrás, porque las implicaciones que habría, vamos a suponer que fuéramos algunos aquí enemigos de la cosa, no lo podríamos lograr porque las implicaciones son tan severas, los líos que habrían de venir, líos judiciales, demandas, no, paralización de la industria. Eso es una cosa que yo considero que es inconcebible. Se han hecho muchas correlaciones y comparaciones con el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, Venezuela y México tuvieron durante, vamos a decir, una parte del siglo XX, tuvieron un paralelismo, aunque no era un paralelismo en el tiempo, no, porque México nacionaliza en 1938, Venezuela en 1976. Pero cuando México nacionalizó, las compañías que estaban aquí, ustedes conocen la historia mejor que yo, que hubo todo tipo de problemas laborales y que finalmente los expropiaron, se fueron para Venezuela. Porque en Venezuela se había hecho un descubrimiento, así como aquí fue el Potrero del Llano 4, allá fue el Pozo Los Barrosos 2, que fue un pozo que se lanzó al aire y todas estas compañías que fueron prácticamente expulsadas de aquí se fueron para Venezuela. Y en Venezuela gobernaba un dictador llamado Juan Vicente Gómez, que les abrió las puertas, como se las había abierto Porfirio Díaz aquí, a las compañías también. Entonces, las compañías se fueron allá y Venezuela se convirtió en el país boyante. Y esta especie de pleito que tuvo México entre las compañías y los trabajadores, que insultaban a las compañías y las compañías insultaban a los trabajadores, México empezó a declinar y Venezuela se fue arriba y se convirtió en el suplidor más importante de los Estados Unidos, que era donde estaba el mercado principal. En el caso venezolano podemos hablar más, si a ustedes les interesan después algunas preguntas, pero ya la historia está escrita, todo el mundo sabe lo que está pasando, en realidad la empresa ha sido destruida. Y esto es un asunto verdaderamente triste hoy en día, porque hoy por encima del petróleo y todas esas cosas predominan cosas como la crisis humanitaria y es muy difícil pensar en cuál es la salida. Yo voy a dejar el tema de Venezuela de lado por el momento. Volviendo a México, hay naturalmente una cantidad de actividades que se refieren a campos que se han entregado, donde la gente ha pagado, hay todas las fórmulas, aquí hicieron todas las fórmulas. Nosotros tuvimos, a mí había una cosa que yo les quería decir que se me pasó por alto. PDVSA fue una compañía creada de manera muy diferente a Pemex. Y lo voy a mencionar porque creo que pudieran haber lecciones ahí para el futuro. PDVSA se creó con una ley especial
En esa ley a PDVSA se le daba una autonomía muy especial, de tal manera que no era una empresa pública como la conocemos, que está metida en la parte presupuestaria de un gobierno que tiene que luchar por quitarle aquí a esto y tal. Y una compañía petrolera siempre en un sistema como ese tiene que pelear contra los hospitales y una cantidad de otras cosas que tienen más urgencia o por lo menos tienen más appeal con la gente. En el caso de Venezuela, esta compañía se hizo muy sólida porque se le dio esta ley especial con carácter discrecional. Esa ley incluía, más allá de ese carácter discrecional, incluía también un convenio con el Banco Central, que es el Banco de la República, en donde PDVSA allá había un pote, en donde PDVSA, para sus presupuestos en dólares, que tenía un presupuesto en bolívares, siempre podía contar con ese pote, porque de los ingresos se llevaba a la misma cantidad que estaba en el orden de 500 millones de dólares, se ponía esa cantidad de dinero, se ponía ahí, y eso hizo que las cosas marcharan muy bien. Yo me acuerdo que cuando yo estaba ya con la apertura prácticamente consolidada, venía una campaña electoral y yo pude convocar a todos los candidatos uno por uno para hablar con ellos, y lo hice yo con la autonomía y la delegación que tenía. No había que mezclarse mucho y complicarse mucho la vida con los entes del Estado, del gobierno más que todo, ¿no? Esa flexibilidad ayudó mucho, y por eso nosotros pudimos hacer en Venezuela la apertura como tal, después de la concepción y las luchas para poner las cosas en su lugar. Nos tardamos como 2 años en hacer la apertura, y de verdad PDVSA era una empresa envidiable. Yo, sin embargo, decidí reformarla, porque una compañía grande, no importa cuán buena sea, tiene cosas adentro que se pueden arreglar. Cuando yo lancé la apertura, todo el mundo estaba contento conmigo, pero cuando yo le metí el dedo a la empresa para resolver problemas de duplicaciones y triplicaciones y contradicciones, ya no eran tan amigos míos, ¿no? Entonces, esa fue otra cosa, que fue fortalecer a la empresa por dentro, y esa reforma que hicimos para el año siguiente se tradujo en 12.000 millones de dólares. Entonces, siempre me acuerdo de una cosa que dijo John Rockefeller a principios de siglo, que dijo: la mejor empresa del mundo es una empresa petrolera bien administrada, y la segunda mejor es una empresa petrolera mal administrada, ¿no? Porque el petróleo tiene unos márgenes muy amplios, ¿no? La materia prima está allá abajo, nadie la manufacturó, lo que hay que sacarla y transformarla y distribuirla. Entonces también hay que hacer trabajo adentro, y yo estoy plenamente seguro, y no quiero en esto ser para nada ofensivo, que es mucho trabajo el que hay que hacer dentro de Pemex, ¿no? Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué más? Bueno, el otro punto importante tiene que ver con refinación. Se ha hablado mucho de refinación, y yo voy a ir a una exageración para ilustrar un punto. Si yo soy dueño aquí de este país aquí, yo quiero tener todos los productos refinados que yo necesito, la gasolina, el diésel, los lubricantes, yo los quiero tener. Pero una cosa que yo no quiero tener es la refinería. La refinería es un negocio despreciado. Márgenes pequeños, se necesita, pero al mismo tiempo, ¿quién la va a tener? Y eso lo notamos, por ejemplo, en los Estados Unidos hace 28 años que no se construye una refinería nueva. Entonces, vamos al caso de México. Aquí en México hay 6 refinerías. Y entre paréntesis, no me acuerdo todos los detalles de las 6 refinerías. Algunas tienen unidades de coquización y de conversión, otras tienen craqueo catalítico para la gasolina y todo. Pero si tú sumas la capacidad de todas esas refinerías, te da algo así como, creo que, si no me equivoco, como 1.600.000 barriles por día de capacidad para recibir crudo. Destilación primaria y probablemente, por supuesto, al vacío y plantas, hay algunas que tienen plantas de conversión. Pero la carga, sin embargo, es como de 900.000 barriles por día. Entonces, lo primero que habría que hacer con refinación, que es un tema que ha estado un poquito olvidado, por las mismas razones que estoy diciendo yo antes, que a nadie le gustan las refinerías, es ver primero cómo está el asunto de la carga de crudo, porque esas refinerías no están llenas.
No, es una consideración importante. En segundo lugar, si de verdad hay que mejorar algunas de las plantas, de las que allí existen. Existen plantas en todas estas 6 refinerías. En tercer lugar, hay que saber qué plantilla de productos y en qué cantidad y en qué volúmenes se van a necesitar en el país. Que si va a ser diésel, que si va a ser gasolina, que si va a ser lo que sea, pues. Entonces, es importante que antes de pensar en construir o comprar refinerías, construir una refinería, debo decir que es una cosa muy, muy costosa. Muy costosa. Y una vez más, los márgenes son muy pequeños, de tal manera que los proyectos nunca son muy atractivos. Les voy a referir algo que apenas lo acabo de leer hace unos 3 o 4 días. Los sauditas acaban de hacer un contrato de $44.000 millones para construir un complejo refinador gigantesco acoplado con un complejo petroquímico en la India. Entonces, si uno porque tiene petróleo quiere poner una refinería, que mire lo que están haciendo los sauditas. Los sauditas producen 10 millones de barriles por día y sin embargo la refinería las construyen allá en la India. ¿Por qué? Porque están cerca del mercado. Eso es muy importante también. Nosotros siempre tuvimos en PDVSA refinerías. Nosotros tuvimos 13 refinerías internacionales y en Venezuela teníamos 3 nada más, después subió a 5. 13 refinerías internacionales. ¿Por qué? Porque esas refinerías internacionales estaban en los lugares en donde estaban los mercados. Y es mucho mejor cuando uno piensa en una refinería, después que hace el estimado y le da que tiene que gastar $8.000 millones, que probablemente hay 3 o 4 refinerías por ahí que se pueden comprar por $2.000 millones. Entonces, la parte de refinación también tiene que atenderse y tiene que atenderse con buen criterio. Yo no quiero extenderme mucho en esto. Para que ustedes puedan hacer preguntas, para que podamos conversar con Luis, pero yo creo que hay muchas cosas más que se pueden decir, sobre todo ustedes que están aquí, que viven a diario, que pueden tener inquietudes, y esas inquietudes podemos, creo que, rebotarlas entre tú y yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Yo empezaría, ahorita voy a pasar la palabra, pero estando frente a un micrófono no puedo resistir. Empezaría con 3 asuntos que hoy día se están discutiendo en México. El primero ya lo mencionaste, pero quisiera volver a oír tu opinión. Hay una discusión si se debe de suspender la reforma energética, si se debe de echar para atrás y regresar al modelo pasado. Entiendo que nos dijiste que con toda la experiencia que tienes que no es el caso. ¿Cuál es tu opinión fuerte sobre este tema? Yo considero que tratar de revertir esta reforma energética sería verdaderamente un disparate. Es más, yo creo, más que un disparate, yo creo que sería imposible de lograr. Yo tengo la impresión de que yo no conozco a ninguno de los candidatos, vamos a empezar por ahí. No los conozco, los he visto en fotos, he oído algunas de las cosas que dicen, pero en realidad no los conozco. A mí me resulta difícil cualquier persona con un poquito de sentido común pueda pensar en una cosa como esa. Porque vamos a suponer, yo no sé quién va a ganar las elecciones, pero si alguien se va a beneficiar de la reforma energética es el que gane las elecciones, ¿no? Porque el que gane las elecciones va a estar feliz después que esté ahí sentado, sea quien sea, de lo que tiene en la mano, que tiene un proyecto que está generando ingresos, que le va a aliviar la carga fiscal, ¿no? Que tiene que repartir, que va a permitir que a Pemex se le dedique más atención también, para que Pemex se pueda fortalecer, con base en lo que antes les dije, la importancia de que todas esas empresas se revisen. Yo veo esto, a mí me resulta casi imposible concebir que una persona que gane las elecciones vaya a estar en contra de una reforma
que va a estar en su poder, ¿no? Y que va a representar un impacto económico muy importante para quien quiera que esté gobernando. La última que hago yo. Se ha dicho también en la discusión que perforar y obtener petróleo, tanto de tierra como de aguas profundas, es muy fácil, que es simplemente poner unos tubos y sale el petróleo. Y por el otro lado, se ha dicho literalmente, por otro lado, se ha dicho que es muy complejo y que realmente necesita haber una asociación tecnológica y de riesgos entre las empresas. ¿Cuál es tu visión de esto, Luis? No, naturalmente que todas las prácticas petroleras han evolucionado mucho. Hoy en día la modernidad de los equipos, las herramientas de subsuelo, los registros eléctricos, la manera de perforar todo, porque eso es parte de la combinación, esa especie de combo que es el que mantiene el progreso de la humanidad, que es el ingenio humano y la evolución tecnológica, no hay duda de eso. Pero eso de decir que perforar un pozo es fácil y que salga el petróleo, bueno, puede ser que perforar un pozo de 1000 pies o algo así, ¿no? Y si el petróleo está ahí cerquita, probablemente no sea tan difícil. Pero hoy en día estamos hablando de aguas profundas, estamos hablando además de profundidades, de columnas de sedimentación de miles de millones de años. Hay que perforar pozos a veces que son de 15, 20, 30 mil pies, ¿no? Que hay que hacer terminaciones en el lecho marino, porque hay que poner un semisumergible, porque no se puede poner una gabarra, ni siquiera un trípode de estos grandes, porque no tiene cómo afincarse en el lecho marino, ¿no? Y por aquí anda un amigo mío, que es perforador, que es Carlos Áñez, que él le podría decir, ¿no?, lo difícil que es perforar costa afuera. Hoy en día eso es un reto, la perforación costa afuera, que es una de las partes importantes del portafolio de Pemex. Pemex también tiene, debo decir, un portafolio muy bueno en tierra adentro, en donde tampoco estamos diciendo que las cosas son fáciles, son un poco menos complejas que las de costa afuera, pero eso de fácil no tiene nada. Y todos los que hemos trabajado en los taladros, yo empecé trabajando en los taladros y todo ingeniero de petróleo empieza en los taladros. Es un trabajo duro, siempre muy duro. Que por cierto, en Venezuela está pasando una cosa que los ingenieros han empezado a tratar de renunciar y les prohibieron renunciar. Entonces, los obreros en el campo, y yo tengo amigos que me hacen scouting allá, los obreros en el campo, como no los dejan renunciar, lo que hacen es que se van caminando y se llevan cualquier cosa que se puedan llevar, porque simplemente les pagan $5 por mes, entonces no pueden mantener a las familias, entonces, o sea que esos pozos son difíciles de perforar porque no hay quien los perfore. No. Un problema gravísimo, pues abrimos al público. Les voy a pedir que sean muy breves y vamos a tomar 3 preguntas por sesión. Adelante. Primero aquí. Yo soy José Calderoni, soy consultor totalmente independiente. Una pregunta muy breve. En términos de geopolítica, la OPEP, México no tiene la menor experiencia, por voluntad propia, desde los 70s. Venezuela tiene toda la experiencia. ¿Qué recomendación daría usted sobre ese tema, la OPEP? Bueno, México, tú sabes que nunca ha sido miembro de la OPEP. No, México nunca ha sido miembro de la OPEP. Siempre nos acompañó, pero miembro formal nunca ha sido, a menos que no. México siempre fue un factor importante, ¿no? La presencia de Luis, sin duda alguna, fue fundamental en eso, porque México era un productor importante y no deja de serlo, pero en ese entonces era un productor mucho más importante. Producíamos 3.2. Sí, 3.2 millones, y competíamos Venezuela, México y Arabia Saudita por el mercado americano, ¿no? Estábamos ahí normalmente entre los 7, 8 millones de barriles por día. Lo que mandábamos nosotros de Venezuela, lo que mandaban ustedes de México y lo que mandaban los sauditas. Eran los tiempos de Adrián Layú. Y tuvimos hasta discusiones y todo lo demás, pero nunca fue miembro de la OPEP. La OPEP es un cuerpo, en una época era un cuerpo muy complicado, porque todo el mundo decía lo que producía.
¿no? Decían, nosotros producimos tanto, eso se llamaba los números reportados, pero nadie los podía confirmar, porque si yo le decía a alguien, no, tú no estás produciendo eso, ese tipo se paraba de la mesa y se iba y no volvía. No, había que creerle a cada quien lo que decía. Entonces, casi todos los cruces de información eran mentiras, ¿no? Recuerdo que tuvimos una reunión en Yakarta. ¿Tú no fuiste a Yakarta? No, fue justo antes, en 97, cuando se pelearon. Sí, fuimos a una reunión en Yakarta. Ese año, eso fue en el año 97, la gente no se dio cuenta de las primeras indicaciones de que venía el colapso del Asia, que venía el colapso. La demanda petrolera había venido aumentando durante 1.4, 1.5, 1.6 millones de barriles por día, que por cierto, la demanda petrolera para este año está robusta, 1.8 millones de barriles por día. Y todo el mundo estaba pensando que esa tendencia iba a continuar. Y entonces nadie pudo ver lo que estaba pasando ahí con esa caída económica, de tal manera que ya se anticipaba el colapso y el colapso de los precios del petróleo. Yo me acuerdo que esa vez se acabaron las mentiras, ¿no? Y yo no estoy culpando a nadie porque todos éramos culpables. Se acabaron las mentiras porque se decidió, no se abrió producción, pero se decidió abrirse a la opinión internacional y decir cuánto estaba produciendo cada quien. Y cuando eso se hizo, ¿no? Se vinieron los precios abajo. Y los precios cayeron, como dijo Luis, a $7, $8. La OPEP pasó por unos tiempos terribles. La restitución del precio, nosotros estuvimos juntos con los sauditas. A mí nunca se me olvida que el ministro saudita se entendía con nosotros adentro y después salía con un teléfono y yo lo oía gritando en árabe y gritando hasta que volvía y decía, ya fulano de tal accedió y va a cortar tanto. Y hubo que cortar y al final del año, que pudimos medir en realidad el crecimiento que se anticipaba en como 1.700.000, 1.800.000, fueron 200.000 barriles. Y por eso fue el colapso de los precios. No, esos son todos, vamos a decir, intervenciones complejas. Arabia Saudita ha cambiado mucho, sobre todo con el príncipe nuevo las mujeres están manejando ahora, ¿no? Ya ahora las dejan manejar, ya no les dan palos como antes, ¿no? Que antes, una vez que estábamos nosotros allá, hubo un episodio de que la esposa del embajador de Brasil entró al área religiosa, en donde las mujeres no pueden entrar sin cubrirse la cabeza y además las mujeres no pueden manejar. Y resulta que la paró la policía y le dieron de palo, ¿no? Y le dieron de palo que Adrián Layú, con uno de sus chistes así de mal gusto, dijo, vamos a traer a nuestras esposas acá para que se den cuenta de lo que tienen allá. Bueno, la siguiente pregunta, vamos a tratar de hacerlas dirigidas sobre todo a México, ya que tenemos a Luis aquí. Sí, hola, Isabel Bañasco de la Universidad de Anáhuac, ex cátedra British Petroleum. Una pregunta con respecto, y especialmente que está el Luis Telles aquí, que escribió el libro de combate a la inflación. El tema del control de precios de la gasolina que está proponiendo uno de los candidatos, que sí tiene que ver con los dos, porque uno tiene experiencia en este tema de control de precios y que cuál es la condición externa, o sea, actual, que es diferente a los 90, y el caso de Venezuela, que también que va hacia un camino de dirigir más el sector, ¿no? De controlarlo más. Y la segunda pregunta es que el potencial de shale oil que ya planteó, pero el problema de la propiedad de la tierra en México y el problema del agua, si es posible o no es posible. Gracias. Tengo que decir que se oye muy mal el micrófono. La primera pregunta es de la gasolina. No, si es conveniente controlar el precio de la gasolina. Bueno, yo le puedo hablar de mi experiencia más bien. Nosotros durante un tiempo tuvimos controlado el precio de la gasolina y se hacía muy difícil aumentarlo. Era una lucha permanente. En un momento dado nosotros tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en donde uno de los requisitos era el aumento de la gasolina. Y todo el mundo dijo, bueno, sí, está bien, pero hasta que llegue el día en que hay que aumentarla. Entonces empiezan los problemas. El presidente de la República se negaba, no quería aumentarlo.
yo pertenecía a una cosa que se llamaba la Comisión de Mesa del Gabinete Económico, y ahí estábamos debatiendo qué íbamos a hacer. A mí se me ocurrió que, como había una huelga de médicos y una huelga de profesores y todo lo demás, que se podía construir un argumento para ir allá a decirle que no es que no la queríamos aumentar, pero que no la podíamos aumentar en ese momento porque las condiciones no estaban dadas. Se mandó a Arrieta para allá y regresó con buenas noticias, en donde nos dijeron que no aumentáramos la gasolina, que nos dieron, no sé, 4 meses o algo así de plazo. El día que llegó lo del aumento de la gasolina, me tocaba a mí, la redacción del decreto eran 3 párrafos, una cosa así, y nos llevaron a donde el presidente, y el que llegó ahí con la carpetica fui yo, y el presidente estaba medio molesto porque se sentía mal, y cuando finalmente se entra en materia, todo el mundo se quedó calladito y el presidente disgustado, diciendo que no entendía, y fue una cosa terrible, hasta que finalmente me dijo a mí unas palabras, porque yo fui el único que hablé con él, que me dijo, bueno, sí, metan la... pues yo le dije, no, pero si usted lo que tiene que hacer es meterla al Congreso, después a usted no le importa. ¿No? Y entonces me dijo, bueno, vayan y metan eso, al fin y al cabo tú me has hecho hacer a mí tantas cosas que es una raya más para un tigre, me dijo. Pero la realidad es que ese es un punto sumamente delicado, porque la gente no entiende por qué, si es un país petrolero y si las refinerías producen gasolina, ¿por qué se los van a vender caro? Entonces no hay una respuesta para eso. Eso tiene que ser una especie de tocar por oído y tener mucha sensibilidad acerca de qué hacer con eso, porque eso puede provocar cualquier cosa, una explosión de una multitud que se alce a protestar y esas cosas. No, ¿y cuál es la otra pregunta? Perdón, la pregunta aquí, Luis, era más bien, ¿es conveniente en una economía abierta como la mexicana, donde ya importamos la gran mayoría de las gasolinas, el 60%, etcétera? Se ha propuesto por alguno de los candidatos mantener el precio de la gasolina durante 3 años, con la volatilidad que hay con los tipos de cambio. No vamos a tener gasolinas, no vamos a tener a Total y a todos estos viniendo a México. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, no, lo que dice es cierto. No, aquí ya hay una cantidad de compañías que han pedido concesiones para, por ejemplo, sé de la BP sí, que ha pedido, estuve hablando con el presidente de BP, que ya pidieron unas estaciones y todo lo demás. También se liberó la entrada de la gasolina. Hay cosas aquí que están pasando que son muy saludables, pero que no se han terminado de concretar. Por ejemplo, hay proyectos de lo que se llama PSA, que es Production Sharing Agreement, que el socio privado tiene derecho a su petróleo y se lo puede llevar, pero ¿cómo se lo lleva? Si el petróleo hoy, para podérselo llevar en México, la única solución es mandarlo por las tuberías de PMI. Entonces tienen que haber proyectos de segregación, pero van a venir esos proyectos y en un momento dado pues se va a poder sacar gasolina que no sea de Pemex, porque la protesta que tienen los que sacan la gasolina aquí es que en la fórmula que se utiliza para vender la gasolina siempre meten el crudo maya, que es un crudo de bajo precio, pero que está integrado en la mezcla, y entonces la gente siente que está pagando mucho por un crudo de menos calidad. Esas cosas hay que irlas arreglando poco a poco. No se puede arreglar todo de la noche a la mañana en una reforma como esta. Van a haber muchas cosas, problemas que arreglar y todo lo demás. Hubo una segunda pregunta que de verdad no te la oí. Vamos a pasar a otra pregunta. El shale gas. El shale gas. El shale oil. En el caso de México, ¿cuál es la potencial? Eso sí es muy importante. Eso sí es muy importante. Le puedo hablar del shale oil, le puedo hablar también conceptualmente para que entiendan lo que es eso. Pero lo primero que les voy a decir es que hay una entidad que se llama la EIA, Energy Information Administration, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que hace alrededor de unos 5 años hizo una especie de survey del globo terráqueo entero para ver dónde y cuánto shale oil había en el mundo. Y llegó a la conclusión de que había cantidades inmensas, y después les explico por qué. En México se vio una inmensa abundancia de gas natural en shale, y además en petróleo se vio una cifra del orden de 500,000 millones de barriles, que no son nada despreciables, ¿no? Porque ¿cuánto son las reservas de México ahorita? Es como 10,000 millones. Exacto, y estamos hablando de 500,000 millones.
eso es algo que también lo podemos poner en la lista de las cosas positivas que trae la reforma, porque vamos a tener compañías aquí que van a tener la capacidad de explotar esos recursos, y esos recursos, al explotarlos, van a hacer una contribución muy importante a lo que va a ser el futuro de México. Déjenme explicarles un poquito, si no les importa, qué es lo que pasa en el proceso de sedimentación de millones de años que van cayendo los estratos y todo lo demás. Ahí, sobre todo las formaciones arcillosas se van haciendo muy compactas, se combinan con una secuencia de areniscas o de dolomitas o qué sé yo qué cosa, y se van acumulando. Y en esas rocas, a ciertos niveles de temperatura y presión, hay una ventana, por ejemplo, de temperatura que está como en el orden de 70 grados centígrados a 96 grados centígrados. Ahí se forma una sustancia que se llama querógeno, que es como una mezcla de elementos químicos, y a esa temperatura hay lo que se llama la ventana del petróleo, se genera petróleo, el querógeno se convierte en petróleo. Ese petróleo tiene todavía la posibilidad de migrar, porque todavía la condición de presión y temperatura se lo permite. El petróleo, que lo llaman el shale oil, no es shale oil de verdad, es shale porque se origina allá adentro, pero al mismo tiempo, si no, después que sale no encuentra una trampa, se pierde. Normalmente va a encontrar alguna trampa, una falla, un anticlinal, y ahí se acumula el shale oil. El shale gas sale porque esto se sigue comprimiendo a temperaturas más altas, ya en una ventana que está en el orden de 120 a, vamos a decir, a 180, 190 grados centígrados, se forma el gas natural, y ya esa roca es una roca que está muy compactada y el gas se queda adentro, no puede migrar. Entonces, hubo un señor llamado George Mitchell que le vendía gas a Chicago desde una zona entre los aeropuertos de Dallas y Fort Worth, por ahí, porque había un shale importante allá abajo y él quería fracturar el shale y le dedicó años y dinero y tal hasta que lo logró. Ese señor fue el que logró eso. Y esa fractura del shale, donde estaba la roca madre, permitió que salió esta especie de escalada de la ola de lo que fue el shale gas en los Estados Unidos, que fue seguida además por el shale oil. Bueno, pues aquí hay eso, y eso va a ser aprovechable, va a ser aprovechable. Esa sí requiere ayuda de los Estados Unidos, y no requiere ayuda por los pozos ni nada, sino por todo lo que es el servicio logístico y la infraestructura. Cuando les echen el cuento de que el shale contamina las aguas, no se lo crean, eso es mentira. El shale no contamina las aguas. El agua que se usa para fracturar se inyecta en un pozo, y el revestidor, que es la tubería que constituye el pozo, tiene que estar bien cementado, y si está bien cementado nunca va a contaminar las aguas. Si está mal cementado es un error, cualquier cosa puede pasar, pero no contamina las aguas, y es un petróleo que se puede aprovechar. Y hay mucho shale gas también. El shale gas que también lo que les voy a decir es una cosa impresionante. Hace 5 años, el 2% del gas en los Estados Unidos venía de shale, y hoy en día prácticamente todo el gas es de shale. Te haría yo una pregunta, Luis. ¿Podríamos explotar las reservas de shale si no hubiera habido una reforma y una apertura a la tecnología extranjera para que entre al país? No, no lo podemos hacer. Yo les voy a explicar. En Estados Unidos se puede hacer esto, y se puede hacer, yo diría que muy rápido, porque en primer lugar, porque en Estados Unidos la gente que está operando el shale compró las tierras y las pagó. O sea que las tierras son de él, y el subsuelo viene con eso, en primer lugar. Además de eso, compró los taladros y los pagó. Los tiene ahí listos, los usa cuando los necesita. Además de eso, hay un mercado financiero de bajo costo que permite que todas estas compañías que están trabajando en eso se apalanquen, y de paso hay un mercado de futuros que tiene suficiente liquidez como para hacer el hedging de la producción. Entonces, eso hay que trasladarlo. Por ejemplo, un lugar en donde se ha trasladado y está en proceso de traslado es Argentina, porque en Argentina hay uno de los plays más importantes que se llama Vaca Muerta, que no sé si lo han oído nombrar, pero Vaca Muerta va a ser
la próxima revolución del shale que va a ser en Sudamérica. Pero se necesita la tecnología, eso no se puede hacer con lo que tenemos aquí. Muy bien, adelante. Humberto. Perdón, creo que Humberto había pedido la palabra primero. Gracias. Hace algún tiempo le escuché al doctor Luis Vielma Lobo un relato muy interesante que mucho le apreciaría, doctor Justi, nos pudiera usted ampliar y contar técnicamente. Los rusos se acercaron un día a PDVSA y les dijeron: ¿por qué el petróleo que ustedes están llevando hasta Europa no lo colocamos con estándares similares en Europa para ustedes, y ustedes, PDVSA, nos lo entregan de este lado rumbo al Pacífico? Y que PDVSA compró 2 refinerías en Alemania. No, pero eso fue mucho antes de esta gente. Sí, 4, ¿no? Sí, 4 refinerías. No le estoy poniendo tiempo específico en términos de calendario político. Mi pregunta es técnica. ¿Podría platicarnos qué es exactamente lo que en su experiencia podría ser la mejor opción en la etapa de refinación, que debiera de ser un asunto técnicamente administrado, alejado de presiones políticas de las cuales el mercado no puede asimilar los costos? Perdón, regresando a México, porque yo creo que hay que situarlo en el contexto. Lo que tú dices, Luis, es hay suficiente capacidad de refinación. El invertir en refinerías para el mercado mexicano no tiene sentido. Pudiera tener sentido si se exporta el petróleo y tenemos excedentes para vender en otros países. ¿Es correcto? Porque tiene que ver con lo que es un poco la pregunta. Yo no diría eso, pero sí que hay que hacer un análisis, porque en realidad las refinerías no tienen la carga completa, algunas sí tienen, otras no tienen. Se pueden a lo mejor construir unidades que no cuestan mucho dinero, también eso es otra cosa. Lo que es complicado es construir una refinería muy cara cuando muy probablemente se pueda comprar una refinería barata afuera y cerca de tus mercados. Pero con la pregunta tuya, lo que pasa es que el audio no está muy bueno y me quedo a veces sin escuchar bien. ¿Cuál es la mejor estrategia para construir refinerías? Déjame decirte, nosotros en Venezuela construimos, y cuando digo nosotros no me voy a referir a mí, porque eso todo empezó cuando la ley de hidrocarburos en 1943, que las compañías petroleras eran internacionales y se llevaban el crudo, y eso es lo que hacían. En un momento dado, en esa ley se obligó a las compañías a construir refinerías, se reunieron dos refinerías se construyeron grandes, la de Amuay y la de Cardón. Esas 2 refinerías empezaron a abastecer de gasolina y productos a Venezuela y se llevaban el residual. Al principio se llevaban el crudo completo, después ahí hacían el topping, sacaban la gasolina y algunos productos y después de todas maneras se llevaban el residual. Con el correr del tiempo se construyeron otras refinerías, una en Puerto La Cruz y otra en un sitio llamado El Palito, y son en las 4 refinerías que han venido operando en Venezuela. Pero sí se compraron en el exterior. En el exterior compramos una refinería, se hicieron compras de manera, yo diría, eficiente. Y ahí sí ya yo estaba apareciendo en escena con eso. Porque compramos refinerías en una época, lo que pasó fue lo siguiente, por ahí en los años 80, como hubo las nacionalizaciones, se cortaron las cadenas integradas. Y cuando se nacionalizó la cosa, los países se quedaron con lo que nacionalizaron, que era el upstream. La refinería quedaron fuera. Y entonces quedaron, como dice el refrán, como pajarito en grama. Andaban buscando a ver de dónde abastecerse para poder continuar con su negocio. Es así como los refinadores se agrupan y se van al mundo financiero a tratar de conseguir que les hagan hedging, porque los márgenes de refinación siempre son pequeños, para proteger sus márgenes. Y paradójicamente, eso es lo que da origen al mercado de futuros que existe hoy en día. Yo no sé si ustedes saben cómo funciona el mercado de futuros, pero el mercado de futuros tiene una curva que no es una predicción de precios, sino que el mercado de futuros lo que dice es que hay un sitio donde yo puedo ir hoy a comprar o vender un barril hoy para su entrega o para que me la entreguen en determinada fecha, ¿no? Y ese es el negocio.
de la refinería. Las refinerías trabajan mucho con eso, ¿no? de cómo van a manejar las cargas. Nosotros tuvimos refinerías que las compramos por razones estratégicas. Compramos 3 refinerías en Alemania porque estaban conectadas al mercado europeo. Hicimos convenios con ellos de entrega de crudo para no tener que pagar muchísimo dinero. Compramos una refinería en Lake Charles, compramos una en Corpus Christi, compramos una refinería en Chicago, compramos un par de refinerías en Texas y compramos además 2 refinerías de asfalto. O sea que nosotros nos fuimos que es un poco lo que les estaba diciendo. Los sauditas van a construir este complejo allá de $44 mil millones, ¿no? En lugar de hacerlo en su país, que tienen todo el petróleo para cargarlas. ¿Por qué? Porque quieren estar cerca del mercado. Y eso es algo que tiene que ser una consideración importante a la hora de discutir aquí lo de la refinería. Y además las plantillas de productos, que es lo que se quiere. Todo. En México hay una discusión que se simplifica mucho. Se dice: vamos a sacar el petróleo, pero hay que refinarlo porque hay que darle valor agregado. Yo diría es una falacia total, porque lo que es importante es la rentabilidad de cada una de las... Sí, ¿qué debe de hacer México en política petrolera? Ya abrió todo. ¿Debe el Estado concentrar sus recursos en refinación, donde las tasas de rentabilidad son bajas, o debe el Estado buscar concentrar los pocos recursos que tiene en áreas de alta rentabilidad, como en la parte de producción? Bueno, lo que pasa es que existiendo una plantilla ya de refinería, lo lógico sería buscarle la vuelta a esa refinería para ver qué necesitan. Y lo otro es que si no hay el crudo regional, nacional, para alimentar esa refinería, se podrían hacer convenios a través de los cuales se puede traer crudo y procesarlo ahí si conviene. Todo eso en realidad es difícil de determinar hasta que no se hagan unos cálculos. Esa es mi opinión, ¿no? Hay que calcular qué valor puede generar cada una de estas refinerías, con qué carga de crudo, qué productos podría vender, a dónde los va a vender, si los van a vender aquí subsidiados o los van a vender en mercados internacionales. Todas esas son las preguntas que habría que hacer para saber si uno se queda con alguna refinería. Es un poco difícil agarrar 6 refinerías y desmontarlas o desecharlas, porque la refinería se puede modernizar estableciendo plantas más eficientes y todo lo demás. No tengo una respuesta. Pero el peso marginal el peso marginal del Estado debe de ir a Pemex, exploración y producción, y producir petróleo, o a una refinería. Bueno, dado que cada quien puede invertir en refinerías. La respuesta es fácil, tiene que ir a desarrollar el petróleo, ¿no? Sobre todo porque el petróleo es fungible y lo puedes meter si te da la gana en esa refinería, o te lo puedes llevar a otra refinería, o lo puedes vender en otro lado, ¿no? El petróleo sería, en la lista estaría muy por encima de una refinería. Es probable también que algunas de estas refinerías, y debo confesar mi ignorancia porque no conozco los detalles, estén trabajando, abasteciendo en muchas áreas del país. También hay que tener cuidado de eso, que si estás entregando refinerías, pues no puedes cerrar refinerías y dejar a la gente sin gasolina. Gracias. Enrique. Es que tenemos una pregunta acá. Perdón. Sí. Una pregunta, buenas noches, mi nombre es David Musali. Una pregunta, con esto de la reforma energética, viendo su experiencia, ¿cuánto tiempo de vida le ve esto que se cristalice la reforma energética? ¿En cuánto tiempo cree que se desplace la tecnología que está adaptada al petróleo, se vaya a energías renovables? Entiendo que la proporción hoy es muy pequeña de lo que produce la energía renovable a comparación del petróleo, pero ¿cuánto tiempo cree que lleguen a desplazar al petróleo en, digamos, 30 años y tendría que producir México muy rápido y obtener el beneficio de la reforma energética, o es algo que sí tienen por mucho tiempo hacia adelante? Una vez más tengo dificultades para escucharte, pero... Si las energías renovables, ¿en cuánto tiempo sustituyen al petróleo? Falta mucho, en realidad. Falta mucho tiempo para que sustituyan al petróleo. El ambiente es una cosa, y me voy a permitir hablar de manera un poquito más amplia acerca del ambiente. Todos nosotros estamos preocupados por nuestro ambiente, el ambiente local que nos rodea.
A nadie le gusta que le estén pasando unos autobuses echando humo por los escapes en su calle, en su ciudad. A nadie le gusta que alguien vaya a botar unos desechos podridos o lo que sea, o químicos en las quebradas o en los ríos, y que vaya a haber contaminado su patio, su lugar, su ambiente. Y yo creo que eso es muy importante y es una responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Primero porque nos viene en forma natural, no nos gusta vivir en un sitio que tenga esas condiciones. El verdadero problema es cuando se habla del calentamiento global. Y aquí quiero hacer un par de reflexiones. Hay muchas discusiones acerca del calentamiento global. Hay trabajos que indican una cosa y hay otros que indican otra cosa, ¿no? Hay todavía mucho por debatir. Pero yo me quiero referir me voy a remontar un poquito al protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto se suscribió en el año 2000. George W. Bush era el recién inaugurado presidente y él revisó eso y él dijo que no iba a ratificar el protocolo. Y dijo que no lo iba a ratificar porque ellos habían hecho el trabajo necesario y concluyeron que ellos no podían cumplir, los Estados Unidos, y que él no iba a firmar un documento que no se podía cumplir. Él fue honesto en lo que dijo, pero el mundo encontró al chivo expiatorio. Entonces, bueno, ahí está. El problema aquí es Bush, que tal, que los Estados Unidos y todo. La realidad es que ninguno de los 37 signatarios podía tampoco cumplir. Y dijeron que sí, con la excepción de dos. Uno, que era, ya te voy a decir quién era. Uno era el Reino Unido porque estaban metidos en un programa que habían llamado Dash for Gas y que se venían cambiando a gas y estaban fáciles pues para hacerlo. Y el otro era Japón, porque Japón tenía 10 años sin crecimiento económico. Y si tú no creces económicamente, tampoco crecen las emisiones. Pero todo el mundo encontró a Bush como el chivo expiatorio. Hoy miramos hacia atrás el protocolo de Kioto y encontramos que el cumplimiento escasamente llegó a 22%. La mayoría de los países no cumplieron. Todos los países signatarios que tenían objetivos vinculantes se han ido saliendo. Los canadienses se retiraron. Los otros no quieren ir a la segunda etapa, como se comprometieron al principio, ¿no? Y eso es lo que está pasando con el protocolo de Kioto. Entonces ahora, como el protocolo de Kioto se hizo chiquito y todo lo demás, entonces vino el COP21. El COP21 fueron todas las naciones del mundo, ¿no? Y allá hicieron sus juramentos y dijeron lo que iban a hacer y que iban a cortar aquí, iban a cortar allá. Hay un scholar, un hombre muy estudioso que es de Dinamarca, que se llama Björn Lomborg. Ese señor fue y se sentó en la reunión de París, calladito y no habló con nadie. Lo que hizo fue sumar todas las promesas que se hicieron allí. Y después, cuando la sumó, llegó y publicó un paper en donde establece que eso le va a costar $3 trillones al año a la humanidad. Yo no quiero ser fatalista ni enemigo del ambiente, pero yo creo que estamos en presencia de un protocolo que va a ser muy parecido al de Kioto. Entonces, esa es una discusión verdaderamente muy difícil. Nosotros hablamos de los carros eléctricos y nada más que me refería que nada más que hay 4 millones, pero me puedo referir a otra cosa. Tú llevas no sé si aquí hay estaciones, pero en los Estados Unidos hay estaciones donde tú vas y sacas un cable así como si conectas un computador y lo conectas allí, ¿no? Pero nadie nunca, yo no sé si de manera muy conveniente, se pone a averiguar detrás de ese enchufe se debe estar quemando un gasoil o gasolina o gas natural o carbón para la generación de esa electricidad. Entonces esa contabilidad no se hace. Entonces esto a lo que me lleva a concluir es que este es un tema que va a estar presente por muchos años en donde van a continuar las discusiones
Este protocolo, el del COP21, es vinculante únicamente porque el país no se puede salir, pero no es vinculante con los números. Los chinos pusieron los números que le dio la gana, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Entonces, estos son esfuerzos que yo, por ejemplo, pienso que Donald Trump metió la pata en decir que se retiraba. ¿Y para qué se va a retirar? Se debería haber quedado ahí porque hay una cantidad de gente que lo va a cumplir, de todas maneras. Pero bueno, como él tiene esa incontinencia verbal, pues... él dijo que sí. Sí, antes de Enrique, a mí se me olvidó, me hiciste una pregunta. ¿Qué pasa con los precios, los controles de precios en la gasolina? Una cosa que comentó Luis es si la gasolina viene subsidiada de las refinerías, hay un subsidio implícito, a menos que esté subsidiada inclusive sobre los costos de producción. Pero en un país que importa el 60% de sus gasolinas, si el precio de la gasolina se mantiene constante y el precio internacional de las gasolinas se mueve o por el tipo de cambio, por el cambio del precio del petróleo, los subsidios se vuelven exponenciales. Y les voy a dar un ejemplo que me tocó vivir a mí. Cuando yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda, le daba el Estado mexicano subsidio a las empresas petroquímicas mexicanas de una cosa que inventamos, que era una locura, que eran los petroquímicos básicos, y subsidiábamos a las empresas petroquímicas, una de las cuales dirigí yo después, privadas. Cuando cambiaron los precios del petróleo y se fueron para arriba, el monto de subsidios pasó de ser como de 200 o 300 millones a 1.500 millones de dólares, cosa que el fisco no pudo aguantar. Entonces hubo que quitar los subsidios. Es decir, tener precios fijos en una economía abierta no tiene absolutamente ninguna racionalidad, y el problema es que los costos fiscales de eso se vuelven exponenciales, porque no estamos subsidiando a una persona, no estamos subsidiando el maíz de una familia, estamos subsidiando el consumo de gasolina de todo el país, que se vuelve una cosa totalmente insostenible. Perdón que no había contestado. Enrique. Bueno. Gracias, Luis. Luis, qué gusto que estás en México. Mi pregunta va, recientemente México ingresó a la Agencia Internacional de Energía y como parte del proceso de acceso, la agencia desarrolló básicamente la primera prospectiva de largo plazo del sector energético mexicano totalmente independiente. El sector eléctrico. Del sector energético en su conjunto. La conclusión de la agencia dice que para el año 2040, si México mantiene el ritmo, es constante, sigue con la apertura, sigue desarrollando toda la cadena de valor, el impacto en la economía mexicana es doblar casi el tamaño de la economía mexicana. Cuando estamos hablando de una de las 10 economías más grandes del mundo, que está en el $1 trillion class, estamos hablando de una generación de riqueza espectacular en solamente 20 años. Por el contrario, la agencia también dice que en el caso de la no reforma o que México regresara al modelo anterior, el impacto sería bastante negativo. La producción en el caso de reforma sube a 3.4 millones de barriles, en el caso de la no reforma, en el mejor de los casos se queda en 2.5. Tú tienes muchísima experiencia en estas cosas. ¿Esos números así te hacen sentido? Y más importante, ¿vale la pena para un país como México, con una población tan joven, perder una oportunidad de desarrollo tan importante? No, la respuesta tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando. Yo creo que eso tiene que seguir adelante. Hay buenísimas razones por las que eso se debe hacer. Hoy en día ya la cantidad de compañías que están aquí comprometidas, que van a empezar con sus programas de trabajo, lo que tú dices de que la economía puede crecer mucho y que la producción pudiera llegar a 3.400.000, ese debería ser el ideal de toda esta propuesta. Y lo que tranquiliza en este caso es el hecho de que se crearon las instituciones, ¿no? Y todas esas oficinas. Yo, por ejemplo, he hablado mucho con Juan Carlos Zapata Cepeda, Juan Carlos Cepeda. Y Juan Carlos Cepeda
y ha estado conmigo en paneles y es un hombre que ha estado trabajando de manera muy eficiente, lo pongo como un ejemplo, pero estoy seguro de que hay muchos más. Es el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí. La verdad es lo que tú dijiste, hay que seguir adelante y hay que seguir adelante buscando los 3.400.000 y todo lo demás, porque al fin y al cabo, ¿no?, algún día, yo sé que yo digo que se va a tardar, pero algún día el petróleo va a ir perdiendo posiciones, pero falta mucho, y el petróleo va a ser el ancla más importante de México para el gobierno que viene, no importa quién esté gobernando. No, esa va a ser de verdad lo más importante, porque el petróleo, está claro en que los márgenes del petróleo son los márgenes que de verdad ayudan a poder crear riqueza y mucha riqueza. Pues llegamos al final de la conferencia. Yo le quisiera pedir a Luis si nos pudiera dar su conclusión de cómo ve México, cómo ve la reforma energética y todas estas preguntas que se hicieron en 2 minutos para no quitarle más tiempo. Yo veo esta reforma como una reforma muy bien hecha. No hay ninguna razón para pensar que no va a funcionar bien. Yo, como dije antes, yo no conozco a los candidatos, ni me voy a meter a averiguar cómo son. Yo veo algunas cosas que pasan, pero yo creo que todos los candidatos, no importa su procedencia, no importa la ideología que puedan tener, se van a encontrar en esta lucha con una fortaleza muy grande que tiene México ahora con esta reforma. Y yo pienso que yo no veo que los candidatos, ninguno de ellos, vayan a ser tan torpes como para no darse cuenta de que esto es una cosa que al que gane le va a ayudar muchísimo. La fortaleza más importante que va a tener el que gane estas elecciones es esta industria petrolera nueva con la reforma. Y yo no sé, yo a lo mejor no debería nunca terminar con una mala palabra, pero yo no creo que sean tan pendejos. Gracias, Luis. Es una palabra muy interesante, pero voy a tomarme yo 1 minuto para hacerle una última pregunta a Luis, que todos, estoy seguro que en la audiencia, por respeto, no se la han hecho. ¿Cómo ves Venezuela y qué pasó en Venezuela? No muy largo, pero todos aquí estoy seguro que quieren saberlo. Bueno, Venezuela, debo empezar por decir que Venezuela la veo con profundo dolor. Venezuela dejó de ser un país, ese es un gobierno fallido, ese es un país fallido, una catástrofe humanitaria y con el agravante de que el gobierno, por cuestiones de orgullo, porque miente todos los días, no ha aceptado los canales humanitarios. La gente come de la basura, se muere en las emergencias, en la calle está la muerte presente. Crearon unos cuerpos que se llaman los colectivos, que son una cuerda de bandidos que andan en motocicletas con ametralladoras matando gente donde les dé la gana. Está totalmente desabastecido el país. La industria petrolera es un desastre. Hoy acabo de ver una cosa que me llamó la atención. La mostraron y casi que me resisto a creerla, pero yo a estas alturas ya uno cree cualquier cosa. Unos decretos que sacaron hoy que decían que hoy se había disuelto PDVSA. Así es. Bueno, si PDVSA está disuelta, en realidad estaba disuelta desde hace tiempo. No es cuestión de un decreto. PDVSA está totalmente inoperante. Hay trabajadores de campo que renuncian. Trabajan en las operaciones y quieren renunciar. Y van y ponen la renuncia y no se las aceptan. Entonces tienen que ir a trabajar. Entonces lo que hacen es que se van caminando de los campos, como en los campos ya nadie los está supervisando, se van y aprovechan y se roban un poco de tubos y se los llevan y tal para ver a quién se los venden. Porque es que la miseria en Venezuela es terrible y en la calle está la muerte, la industria petrolera está en el suelo y el país está endeudado y por supuesto Maduro y sus secuaces. Bueno, ha pasado algo bueno en medio de todo, porque yo creo que
soñaban con que se iban a ir de ahí con sus dineros y tal, el dinero que se han robado, pero como les han confiscado todas las cuentas, les confiscaron las cuentas en Panamá, en los Estados Unidos, en Suiza, en la Comunidad Europea, de tal manera que ahora deben estar llorando porque a lo mejor algún día se van a ir, pero ya la platica con la que se iban no la tienen. Perdón, voy a alargar un poquito más la conferencia. Te haría una pregunta, Luis. ¿Cuándo va a salir Venezuela? ¿Cuándo ves tú que salga Venezuela de esta terrible crisis humanitaria que está viviendo? La verdad es que debo confesar que no sé. Sin embargo, estoy viendo a Maduro muy débil, muy débil. Ese es un hombre que se para todas las mañanas. Yo me imagino que se para todas las mañanas y dirá, ay Dios mío, ¿qué tengo que hacer yo hoy? Le grita a todo. Él no sabe hablar ya, él sabe gritar. Él grita grita al otro, grita por allá y grita por una cosa y grita por la otra. Y eso me hace pensar que anda aterrorizado, ¿no? Y claro, ya perdió lo que les dije antes, de que él podía, tú sabes, sacar dinero de Suiza que tenía allá y se podía ir. Ahora estará pensando cuál va a ser su destino. En un foro reciente que yo estuve en Washington, estuvimos hablando de esto y hubo gente que salió a decir, bueno, pero a lo mejor a Maduro lo podemos sacar y lo ponemos en otro lado. No sé. No, yo no sé, el único caso que yo conozco es el de Idi Amin Dada, que logró irse para Arabia Saudita y se quedó ahí 20 años hasta que se murió. Pero a la mayoría de los países no les gusta tener, eso es como tener una papa caliente en las manos. ¿Quién va a recibir a Maduro? ¿A hacer qué con Maduro? No, yo veo eso difícil. Ahora, es muy difícil pensar que hubiera un cambio sin algún tipo de apoyo externo, ¿no? En la Guerra Fría, el que se resbalaba lo agarraba el policía. Si era aquí, era el de Occidente, que era los Estados Unidos; si era allá, era la Unión Soviética. Pero ahora tú hablas por ejemplo, Trump un día dijo que no descartaban la opción militar, y para mi sorpresa salieron los de la oposición a decir que eso es inaceptable, porque la autodeterminación de los pueblos. ¿Y qué autodeterminación? Si la gente se está muriendo de hambre y ni siquiera la toman en cuenta. Conclusión, no sé, pero como en esos casos, generalmente, si algo ocurre, viene a manera de sorpresa. Pero se necesita algo de fuerza desde afuera, una amenaza, un bloqueo, y de verdad no me atrevo a adivinar cuándo va a ser. Yo creo que si Luis Justi hubiera sido presidente de Venezuela, hoy tendríamos una Venezuela con un ingreso per cápita similar probablemente al de España, una Venezuela totalmente distinta. Si alguien que hubiera entendido la industria petrolera bien hubiera guiado ese país, estarían los venezolanos en otra situación. Luis nos lo comenta, pues es un gran patriota, pero no puede pisar su país porque precisamente como se ha opuesto al régimen de Chávez y al régimen de Maduro, hay, como en el viejo oeste, estoy exagerando un poco, pero tiene un wanted y un wanted sobre su vida. Yo lo admiro mucho porque ha seguido luchando por Venezuela. Pero espero que nunca lleguemos a eso, a una situación similar en México. Bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por estar aquí, Luis. Ha sido un placer.